Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente tratando de darles respuesta a una pregunta que una de las personas que visita este canal me dejó en su comentario. ¿Puede Luis Abinader ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales en el 2024? Y yo, siendo un poquito honesto con la persona que me dejó ese comentario, yo le puedo decir, primero, yo no soy un activista político de ningún tipo de organización política en República Dominicana, por lo cual yo no tengo la capacidad, la habilidad de predecir el futuro. Cualquier persona que te diga a ti que de una forma u otra él sabe cuáles van a ser los resultados de las elecciones presidenciales en el 2024, te está engañando. Simplemente, vamos a ser francos, esa persona lo que te está manipulando políticamente, lo cual es parte de la cotidiana política en República Dominicana, donde cada una de las personas o los personajes que de una forma u otra trabajan para la estructura política de todos los partidos políticos en República Dominicana, ese es su trabajo. Por mi parte, ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es simplemente el yo manipular lo que es esa percepción política que de una forma u otra nosotros le presentamos al pueblo dominicano como una forma de llamar la atención y empujar ese candidato presidencial o ese partido político del cual nosotros de una forma u otra tenemos cierto tipo de preferencia. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, a año y medio de las elecciones, el tú predecir quién va a ganar las elecciones es simplemente una de esas barras políticas que la gente utiliza para llamar la atención, lo cual no es mi caso. Ahora, de lo que yo puedo hablar es de posibilidades, tomando en consideración lo que es la actividad política o el panorama político del momento. El otro día yo estuve escuchando un analista político que él dijo que simplemente con la elección de Abel Martínez como candidato a la presidencia de la República Dominicana se define el panorama político en República Dominicana, lo cual desde mi punto de vista es una forma deshonesta de manipular la opinión pública en República Dominicana. Con la elección de Abel Martínez como candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana no se define el panorama político. Lo que se define es cuáles van a ser los actores políticos principales cuando se habla de ese panorama político, que son dos cosas muy diferentes. En este momento el panorama político no está definido, porque ningún panorama político es estático, no. Todo panorama político es variable, función de la actividad política. Y el panorama político, como no es una estructura estática, tiende a variar. Lo que es el panorama político de este momento no es el panorama político una semana en el futuro, mucho menos año y medio de las elecciones. Cuando se habla de República Dominicana, no cabe duda que los candidatos que tienen mayores posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones presidenciales del 2024, nosotros tenemos que aceptar, partiendo de la cantidad o porcentaje de votantes que cada organización política tiene, eso te dice a ti que ellos entran dentro del margen de las posibilidades de alcanzar el poder. No estoy diciendo con eso que ellos van a llegar al poder. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que la realidad me está ofreciendo. Una cosa es eso que la gente llama el misticismo de la política o la fantasía de la política y otra cosa es la realidad política. Y todos sabemos que en República Dominicana todos los dirigentes políticos, todas las estructuras políticas tienden a venderle a la clase votante lo que yo llamo la fantasía política, y más en esta época. Cuando se habla de República Dominicana, no cabe duda que Luis Abinader tiene muchas posibilidades
de ser proclamado presidente de la República en las elecciones del 2024. Pero eso no quiere decir que él va a ser proclamado, porque una cosa es posibilidades y otra cosa es una realidad. No cabe duda que cuando se habla de la figura del expresidente Leonel Fernández, él tiene posibilidades, menos que Abinader, pero él la tiene. Cuando se habla del actual candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, él tiene muchas posibilidades, menos que Abinader, pero él la tiene. Aquí viene la respuesta a esa gran pregunta que la gente me hace. Si Luis Abinader puede ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales del 2024. Y para yo hacer mi análisis, para yo crear esa opinión, para yo hablar de ustedes sobre esa idea que yo tengo, la cual puede estar equivocada, como puede estar correcta o puede estar viciada, porque de una forma u otra todos somos activistas políticos y tú quieras aceptarlo, no. Todo el mundo tiene algún tipo de simpatía por determinado candidato, aunque cuando nosotros hacemos nuestros análisis realmente no lo proyectamos, aunque hay otros que ustedes lo ven por encima de la ropa. No cabe duda que si tú analizas lo que son los datos de las elecciones pasadas, en la cual Luis Abinader ganó en primera vuelta con un 53%, y el Partido de la Liberación Dominicana sacó un 37%, y el Partido La Fuerza del Pueblo tuvo un 8.5%, vamos a darle un 9%. Eso te dice a ti que Luis Abinader ganó en primera vuelta y el PLD sacó un 37%. Si tú juntas lo que es el porcentaje del PLD, un 37%, y 8% del Partido La Fuerza del Pueblo, eso te da a ti que el PLD tiene aproximadamente las dos organizaciones juntas. En las elecciones pasadas simplemente ellos sacaron un 45% y cuando se habla de Luis Abinader, él sacó un 53%. En pocas palabras, aún con el Partido de la Liberación Dominicana unido, en las elecciones pasadas, Luis Abinader lo derrotaba. Lo cual rompe con esa ilusión que muchos vendedores de sueños del Partido de la Liberación Dominicana están proclamando en este momento, de que la unión entre el PLD y el Partido de la Fuerza del Pueblo lo hace a ellos la fuerza política más grande en República Dominicana. No, eso no es verdad. Y eso es crear una falsa percepción y los números lo dicen. Pero mucha gente dirá que en las elecciones pasadas Luis Abinader fue ayudado por los aliados y por esa gran parte de la población civil que estaba hastiada de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y deseaban cambio, lo cual es una realidad que yo tengo que aceptar. Si yo voy a tratar de que mi análisis por lo menos sea un poquito congruente y no caiga en la fantasía partidaria que caen muchos analistas políticos. Pero vamos a utilizar, por ejemplo, lo que son los números fríos de ambas organizaciones políticas. En las elecciones pasadas, el Partido Revolucionario Moderno, sin los aliados, sacó un 48% de la puntuación, lo cual no le garantizaba ganar en primera vuelta. Pero el PLD, sin los aliados, sacó un 34%. Lo que te dice a ti que el voto duro del Partido Revolucionario Dominicano era alrededor de un 3%, lo cual ayudó la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana a sacar ese 37%. Pero el voto duro del PLD es un 34% y el voto duro del PRM es un 48%. Pero son datos que nosotros tenemos que analizarlos si queremos hacer o llegar a una conclusión seria. No producto del fanatismo político que es tan abundante en República Dominicana. Y cuando tú le sumas eso, que el Partido de la Fuerza del Pueblo saca un 8%, si tú le sumas el 34% más un 8% del Partido de la Fuerza del Pueblo, eso te da a ti que entre el Partido de la Fuerza del Pueblo y el PLD lo que llega es un 42%. Vamos a suponer que el Partido Revolucionario Moderno, producto de ese empujón
¿Qué le dio lo que esa gran masa que estaba en contra del Partido de la Liberación Dominicana porque estaban cansadas del PLD y deseaban cambio? Vamos a decir que el PRM, tú le puedes añadir un 5% de personas que votaron por el PRM pero que no son parte del PRM. Eso hace que el PRM baje a un 43%. Todavía utilizando esos datos, eso te dice a ti que el PRM en este momento tiene un voto duro de un 42%, tirando a un lado lo que son las alianzas políticas, pero también tirando a un lado ese 5% de ese grupo poblacional que estaba cansado del Partido de la Liberación Dominicana, pero que votaron por el PRM, porque votaron por el cambio. Lo que te dicen que en este momento, cuando tú analizas lo que es la situación en cuanto a la fuerza electoral de toda la organización política, el partido más fuerte es el Partido Revolucionario Moderno, con un voto duro en este momento de un 42%. El PLD con un 34% y el Partido de la Fuerza del Pueblo con un 8%. Lo que te dice que cuando tú juntas el Partido de la Liberación Dominicana con el Partido de la Fuerza del Pueblo, ellos pueden igualarse con el Partido Revolucionario Moderno. En pocas palabras, muchas personas en este momento, año y medio de las elecciones, como una forma de ellos quitarle fuerza al Partido Revolucionario Moderno, ya hablan como que una realidad. La unión del partido La Fuerza del Pueblo con el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual a un año y medio de las elecciones es simplemente desinformar y de una forma u otra manipular la opinión pública del pueblo dominicano. Claro, siguiendo con ese mismo análisis, yo siempre he creído que en República Dominicana el partido que está en el poder, ya sea producto de la enorme cantidad de la burocracia, donde hay alrededor de ¿cuánto? 500.000, 60.000, 600.000 empleados públicos. Eso te garantiza a ti que el partido que está en el poder, tú le tienes que sumar alrededor de un 5-8% de una masa votante, quienes producto de que no quieren perder sus empleos van a votar por el partido que está en el gobierno, que era algo que beneficiaba al Partido de la Liberación Dominicana. Y si tú le sumas eso, los miles y miles de personas que de una forma u otra reciben los planes de ayuda del gobierno, en un país donde República Dominicana, donde tú tienes bonos para la luz, bonos para los alimentos, bonos para tu ir al hospital, eso te dice a ti que de una forma u otra hay un 3 o 5% de la población que va a votar por el partido que está en el gobierno como una forma de ellos conservar la ayuda que viene de ese gobierno. Lo que te dice a ti es que si el Partido Revolucionario Moderno tiene un voto duro electoral de un 42%. Y tú le sumas a eso el 5% de las personas que de una forma u otra van a votar porque son parte de la estructura del Estado. Si tú le sumas a eso los miles y miles de personas que de una forma u otra ellos reciben ayuda del gobierno y van a votar porque ellos quieren conservar esas ayudas, eso te dice a ti que ahora mismo el voto duro del Partido Revolucionario Moderno es alrededor de un 47%. Y no quepa la menor duda que ese 47% es un promedio que tanto el Partido de la Liberación Dominicana, tanto el Partido de la Fuerza del Pueblo están observando. Porque todo el mundo sabe que cuando en las elecciones generales hay un 8 o 7% de la población que vota por el candidato del gobierno, por los ejemplos que le mostré anteriormente. El Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones pasadas, siendo el partido del gobierno, sacó un 37%. Si a ese 37% tú le quites ese 5%, que votaron por el PLD porque ellos estaban en el gobierno, eso te dice a ti que el voto duro del PLD de un 37 baja a un 32.
y ese 5% tú se lo sumas al Partido Revolucionario Moderno. Es una realidad política en República Dominicana, donde los votantes votan por el partido que esté en el gobierno y el partido que le garantiza lo que son las ayudas que el gobierno ofrece. Es una realidad que todos los partidos políticos lo conocen, inclusive los que están en la oposición y los que están en el gobierno. En pocas palabras, el voto duro ahora mismo del Partido de la Liberación Dominicana, haciendo un análisis simple, lo que llega es a un 32%. Ok, sigamos hablando entonces del Partido de la Liberación Dominicana, a quien yo le estoy dando un voto duro de un 32% en la oposición. Claro, hay un gran problema, que cuando el Partido de la Liberación Dominicana sale del gobierno y se produce una división sobre otra división, se produce la migración normal de dirigentes políticos hacia otras organizaciones políticas con mayores posibilidades de llegar al poder, lo cual va disminuyendo lo que es la cantidad de militantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos de esos militantes migraron hacia el Partido de la Fuerza del Pueblo. Yo calculo, haciendo un análisis así de fuera, como dicen algunos, el PLD tenía cuando sale de las elecciones un voto duro por los análisis que yo le estoy hablando y los ejemplos que le di de un 32% como votante, gente que iban a votar por el PLD. De ese 32% yo pienso, tal vez yo estoy equivocado, porque yo no tengo la cifra del partido, la Fuerza del Pueblo, para yo saber cuál fue la cantidad de personas que ingresaron a ese partido y salieron del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que te dice a ti que de ese 32% del PLD, yo calculo que alrededor de un 10% salieron de la fila del Partido de la Liberación Dominicana y fueron a la fila del partido La Fuerza del Pueblo. De ese 32, el PLD baja a un 23% o un 22%. Por el contrario, el Partido de la Fuerza del Pueblo, quien en las elecciones pasadas lo que sacó fue un 8%, lo que nosotros podríamos considerarlo como el voto duro de ese partido. Y si tú le sumas un 8 o un 9% de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana que abandonaron esa organización política y fueron a ingresar a la fila del Partido de la Fuerza del Pueblo, eso te dice a ti que el Partido de la Fuerza del Pueblo en este momento su voto duro electoral viene siendo alrededor de un 16-17% y del PLD de un 22-23%. Y el Partido Revolucionario Moderno tiene una masa electoral garantizada alrededor de un 45%. ¿Qué le dice eso a ti haciendo análisis en base a los números que yo le he estado mostrando? Que cuando se habla del Partido Revolucionario Moderno, tiene mayores posibilidades de ganar en primera vuelta que las demás organizaciones políticas, aun cuando ambos grupos en la oposición se junten y formen un bloque en contra del Partido Revolucionario Moderno. Porque cuando tú le sumas un 22 del Partido de la Liberación Dominicana y un 17 del Partido de la Fuerza del Pueblo, no llegan a un 40%. Claro, aquí es donde viene el otro factor, donde el clientelismo político, donde ese transfugismo político que existe en República Dominicana, producto del dinero, es un factor que nosotros tenemos que analizar. Porque no cabe duda que si el PRM tiene garantizado un 45% de la población votante, la pregunta es, ¿dónde va Luis Abinader a conseguir el otro 5% para alcanzar la victoria y ganar en primera vuelta? Aquí es donde vienen las alianzas políticas. Las alianzas políticas en la cual los partidos bisagras, tanto como el Partido Reformista, que ya no queda mucho de él, tanto el Partido Revolucionario Dominicano, que todos sabemos que se va a aliar al Partido de la Liberación Dominicana, el cual voto duro rondea entre un 3 o 4%.
Tú ves, si tú juntas el Partido La Fuerza del Pueblo, y tú juntas el Partido de la Liberación Dominicana, y tú juntas el Partido Revolucionario Dominicana, ellos llegan a un 45%, lo cual equilibra los resultados de las elecciones. Pero tienen que ser resultados o consenso político o alianza política que se tienen que hacer antes de las elecciones, como un bloque de partidos opositores en República Dominicana. Bloque de oposición, que cuando tú conoces lo que son las características y la personalidad, tanto del expresidente Leonel Fernández, un mesías de la política en República Dominicana, el eterno aspirante a la presidencia, y no hablemos del candidato a la presidencia de la República como Abel Martínez, un individuo que mucha gente lo tildan como un aspirante a dictador, porque él tiene ciertos comportamientos dictatoriales. Eso te dice a ti que la formación de ese frente amplio opositor entre esas tres organizaciones políticas en las elecciones presidenciales del 24 es una fantasía. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, Luis Abinader es quien tiene mayores posibilidades reales en base a datos electorales de ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta en República Dominicana. Ahora, ¿cómo Luis Abinader va a conseguir ese 5% que necesita? Que lo catapulque al 51%. Aquí es donde hay varios elementos que nosotros tenemos que considerar. Y el primero es qué tan buena es la situación política del gobierno de Luis Abinader en las elecciones del 2024. Aquí es donde, por eso yo siempre digo, el panorama político de este momento no es el panorama político a un mes de las elecciones. ¿Cuál es la situación política real del gobierno y de la candidatura de Luis Abinader a un mes o 2 meses de las elecciones? Es un factor que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y yo no tengo esa lupa, yo no tengo esa capacidad o esa cualidad de ver el futuro. Yo lo que puedo es simplemente crear un panorama de posibilidades electorales, en las cuales Luis Abinader, él quiera aceptarlo o no, él va a tener que hacer algún tipo de acuerdo político con todas esas organizaciones políticas pequeñas en República Dominicana que le suben a su candidatura. Porque no cabe duda, el dinero del Estado ayuda, el dar los bonos ayuda, pero también una serie de organizaciones políticas que siempre quieren estar donde esté el dinero también ayuda. Y en República Dominicana, producto del clientelismo político, producto de que todos los políticos andan buscando en dame lo mío, y el gobierno ahora mismo es quien tiene la capacidad de ofrecer o dar ese tipo de prebenda política, no cabe duda que Luis Abinader tiene muchas posibilidades, más que el PLD, de una forma u otra, de llamar la atención de esas organizaciones políticas que le brinden a Luis Abinader ese 5% que él necesita. En caso de que cuando se habla del gobierno de Luis Abinader, su capacidad de resolver los problemas haya disminuido mucho y él no cuente con ese entusiasmo, esa necesidad de cambio y ese gran empuje que una parte de la población política y la población votante le dio en las elecciones del 20. Porque vamos a ser francos, en República Dominicana, usualmente cuando se habla de la clase media, ellos mayormente apoyaban al Partido de la Liberación Dominicana. Pero por la situación política, el desprestigio del Partido de la Liberación Dominicana, producto de la corrupción, hubo una gran parte de la población de la clase media que optó por votar por la candidatura de Luis Abinader. Esa gran cantidad de la población media va a votar esta vez por Luis Abinader. Realmente yo no tengo esa respuesta y yo creo que la situación económica va a ser un factor que va a determinar esa circunstancia. No cabe duda que cuando se habla de República Dominicana, la situación por la que están atravesando los sectores más populares de República Dominicana, eso es otro factor que tú tienes que entender y tú tienes que analizar. Razones por las cuales qué tan contento o descontento está en la clase popular de República Dominicana es otro elemento en tomar en consideración para
tú llegar a una conclusión de cuáles son las posibilidades que tiene Luis Abinader de ganar en primera vuelta en las elecciones presidenciales del 24. En pocas palabras, cuando tú analizas lo que son los números fríos de lo que yo llamo el voto duro del Partido Revolucionario Moderno, el cual en este momento está alrededor de un 42, 43%. Eso te dice a ti que Luis Abinader en este momento tiene un buen posicionamiento político para él ganar en la primera vuelta. ¿Qué posibilidades tiene Luis Abinader de ganar en la primera vuelta? Todo dependerá de los amarres políticos que Luis Abinader haga con todas esas organizaciones políticas pequeñas bisagras que en los días de las elecciones, créemelo, producto de ese clientelismo político, son los primeros que se van a adherir al gobierno buscando lo de ellos. Y no cabe duda también que si la situación económica es estable, porque vamos a ser francos, señores, en la República Dominicana siempre ha habido delincuencia. El que te dice a ti que el pueblo dominicano vota que porque la delincuencia está alta, te está hablando mentira. El que te dice a ti que en la República Dominicana la población vota, que porque los precios de los combustibles están altos, tampoco. El dominicano no vota por eso. El que te dice a ti no, que el pueblo dominicano va a votar por el PLD, porque simplemente Luis Abinader es un gobierno fracasado. Un partido que realmente durante 24 años tuvo el control del Estado, no mejoró la educación, no mejoró la salud, no mejoró la electricidad, no mejoró lo que es la delincuencia y sobre todo creó una especie de aparato estructural delincuencial cuando se habla de todas las estructuras del Estado a todos los niveles. Mucha gente dirán que el PLD viene con una nueva propuesta política que va a revolucionar lo que es la conciencia política del pueblo dominicano. Y yo me digo, ¿pero con quién? Con Abel Martínez como candidato a la presidencia. Mucha gente dice, no, pero que Abel Martínez le trae sangre joven al PLD. Mentira. Ahora mismo, cuando tú analizas lo que es el comportamiento, las ideas políticas de los tres candidatos y la propuesta política para resolver los grandes desafíos que tiene la República Dominicana, ninguno de los tres partidos políticos, ninguno de los tres candidatos a la presidencia tiene idea innovadora, nueva, que renueve de una forma u otra el entusiasmo del pueblo dominicano. Abel Martínez podrá ser un hombre joven físicamente, igual que Luis Abinader, pero no cabe duda que los tres candidatos a la presidencia tienen ideas viejas, atrasadas, recalcitrantes, nacionalistas, de la extrema derecha. Eso te dice a ti que cuando se habla de la figura de Abel Martínez, él no tiene nada nuevo que ofrecer. No tiene una propuesta política renovadora, de entusiasmo, de creación, donde la gente pueda decir, oh mira, con este candidato, él viene con una mentalidad diferente, él viene con una ideología política progresista. No. Cuando tú escuchas lo que es, cuando tú escuchas la propuesta política de Abel Martínez, es una propuesta política del pasado, igual de la propuesta política del expresidente Leonel Fernández, y también cuando se habla del candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, el actual presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, ¿cuál va a ser la razón entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el pueblo, de una forma entusiasta, vaya a votar por la candidatura de Abel Martínez? Porque no existen motivaciones ideológicas reales, tampoco existen motivaciones de un cambio en la estructura como se maneja el gobierno. Porque él no puede decir que no estuvo en el gobierno, él fue parte del gobierno de Leonel Fernández. Él quiere aceptarlo o no, él fue parte del gobierno de Danilo Medina. En pocas palabras, cuando se habla de Abel Martínez, ahí no hay idea nueva, no hay propuesta nueva. Simplemente lo que hay es más de lo mismo. Lo mismo que está ofreciendo el expresidente Leonel Fernández, lo mismo que está ofreciendo el actual presidente de la República, Abinader, es lo mismo que está ofreciendo el candidato a la presidencia, Abel Martínez.
producto de que no hay una propuesta nueva, innovadora, que de una forma u otra llame la atención del electorado, de las grandes masas, de los sectores populares, de los sectores productivos, de los sectores del campo. ¿Y por qué no? Vamos a hablar de la clase media, que de una forma u otra está estancada económicamente en República Dominicana. No cabe duda que el panorama político de República Dominicana, si tú lo analizas, Luis Abinader tiene muchas posibilidades. Mira la palabra que estoy utilizando. Posibilidades de él ganar en la primera vuelta. En las elecciones presidenciales de 2024, si no hay un cambio en ese panorama político, si no hay un cambio en esa propuesta política, si no hay un cambio en la visión política de todos los partidos que tienen posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones del 2024. Señores, yo no le quito más tiempo. Si este tipo de trabajo les sirvió de algo, realmente yo aprecio que de una forma u otra ustedes le den me gusta, hagan su comentario, pero sobre todo compartan este tipo de material. De esa forma una mayor cantidad de personas tienen lo que yo llamo la posibilidad de escuchar al viejo hablando. Un viejo que de política sabe muy poco.